Muy buenas tardes. A continuación vamos a ingresar al material correspondiente a la asignatura de dibujo técnico de la carrera de mecánica automotriz del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera. Y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser lo que es la acotación, líneas de referencia, líneas de acotación, cabezas de flecha, cota, acotación de curvas y superficies inclinadas. ¿Qué es la acotación? Se entiende por acotación la especificación detallada de las medidas reales de una pieza o figura en el dibujo que la representa. Generalmente se especifica en el cuadro de referencias en qué unidades se está acotando. Estas pueden ser en centímetros, milímetros, pulgadas, metros, dependiendo de la unidad de medida a la cual se vaya a realizar el dibujo y se vaya a poner las medidas o la acotación. Algo importante, cuando se desea reproducir un objeto o figura a partir de sus vistas, las medidas deben tomarse atendiendo a las acotaciones y no midiendo directamente el dibujo. Ahora, elementos de la acotación. Los elementos que incluyen la acotación son los siguientes. Aquí en la parte central podemos ver un rectángulo que viene a ser la figura a la cual vamos a acotar o a la cual vamos a darle una medida. Aquí en los extremos, en la parte inferior, podemos ver las líneas de referencia y la cota viene a ser la parte numeral y la unidad de medida, la cual corresponde a esta figura. La línea de acotación y cabezas de flechas, la cual nos indica de qué extremo a qué extremo, cuál es el límite en el cual se está realizando la medida o se está realizando la acotación. Líneas de referencia. Estas líneas tienen por función indicar o referir qué partes del dibujo se están acotando. Son rectas finas y fuertes. Generalmente son perpendiculares a la superficie por acotar. Si son medidas, si son únicas, medirán 12 a 13 milímetros de largo. Las líneas de ejes también son utilizadas como líneas de referencia. Aquí podemos ver líneas de referencia en esta figura, en este rectángulo, en esta figura inclinada a lo propio, y en esta figura, en este caso, para realizar la acotación tendría que venir de la parte central de esta circunferencia. Recomendación, algo que es necesario tomar muy en cuenta. Las líneas de referencia nunca cruzarán o intersectarán una línea de acotación, como lo podemos ver en la primera figura. En este caso, esta es la manera en la cual no se debe realizar una acotación, puesto a que nos indica de que la línea de referencia nunca debe chocar, o en lo posible no debería de chocar, con lo que es las líneas de acotación. Entonces la manera más correcta de poder realizar la acotación de esta figura sería esta, como tenemos en el segundo ejemplo, en la segunda figura. Las líneas de acotación son rectas y fuertes, en cuyos extremos van cabezas de flechas. Su función es determinar la dimensión de una de las partes de la figura o objeto dibujado. Siempre van perpendiculares a las líneas de las referencias que deben tocar. Generalmente son paralelas a la superficie por acotar y se traza una distancia aproximadamente de 10 milímetros de separación de esta. Lo recomendable a la hora de realizar acotaciones es que desde la figura hasta la línea de acotación mediante las líneas de referencia debería de tener, o lo recomendable es que tiene que tener aproximadamente 10 milímetros de separación. Ahora, si fuera el caso que tuviera dos líneas de acotación, pues la segunda línea vendría a ser 10 milímetros por encima de la primera línea de acotación, para que las acotaciones o las cotas que nosotros vayamos a realizar a dicho objeto o vayamos a poner una medida, pues sean lo más ordenado posible y sea lo más comprensible posible. Las cabezas de las flechas se llama así a las figuras dibujadas en los extremos de la línea de acotación. Se recomienda que las cabezas de flecha no sean llenas, sino en forma de ángulo agudo, como podemos ver aquí. Es un ángulo agudo prácticamente estas flechas, si no son rellenas. Pero hay una cuestión: en algunas actividades, como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería civil y la parte industrial o la ingeniería industrial, a las cabezas de flecha se les dibuja como puntos, como podemos ver aquí. En esta línea de acotación, con trazos cortos, e inclusive podría considerarse en algunos casos con flechas relievas o cabezas relievas. Las cabezas se dibujan siempre con direcciones opuestas. Es una de las recomendaciones a la hora de realizar las cabezas en una línea de acotación. Ahora, ¿qué es la cota? Se llama cota el número de cifra que indica las unidades, si hacen centímetros, milímetros, en la unidad de medida a la cual se vaya a realizar, se vaya a plasmar dentro de lo que es una hoja, una determinada pieza, por ejemplo.
en que esta medida está en que se está midiendo el objeto dibujado. De preferencia se escribe la cifra cota en la parte central de la línea de acotación, pero sin tocarla. Podemos ver en aquí, siempre va en la parte central. Entonces es una de las recomendaciones para el momento en el cual nosotros queramos hacer lo que es las cotas, colocar una medida y una unidad de medida pues a nuestras piezas. Ahora vamos a ver lo que son las acotaciones de curvas. Generalmente las circunferencias se acotan en función de su diámetro por medio de un símbolo. En este caso este vendría a ser ya sea este símbolo o la abreviatura diam acompañados del valor numérico. Se les considera o se podría sobreentender que viene a ser el diámetro. En este caso el diámetro de esta unidad es 15, no tiene una unidad de medida, podría ser centímetros, milímetros, metros, lo propio acá. Ya sea esta representación o esta representación vendría a ser lo mismo en el término numeral. Ahora vamos a ver lo que es el radio. Las porciones de curva, arcos de circunferencia se acotan de acuerdo con el valor de su radio. Para ello se utiliza la letra R minúscula o R mayúscula o la palabra radio directamente, enseguida del valor numérico. Aquí podemos ver, ya sea en minúscula o en mayúscula habíamos indicado de que tiene la misma representación, viene a ser radio. Inclusive hay casos en donde vendría siendo literal toda esta palabra, radio. Ahora, en este caso la línea de acotación se compone de dos partes muy importantes. Una parte inclinada con dirección al centro de la curva. Normalmente siempre se le pone esta línea inclinada y luego se realiza una línea horizontal para poder realizar la medida ya sea del radio o inclusive del diámetro, como podemos ver aquí. Esa es la manera en la cual nosotros debemos de realizar las acotaciones de los radios, de las circunferencias e inclusive de lo que son los diámetros. Ya, ahora otro ejemplo más. Ya casi no se acostumbra a acotar a base de líneas de referencia perpendiculares al diámetro de la circunferencia. Ya no se utiliza tanto esto, pero aún sigue siendo, se podría realizar la medida del diámetro si es que fuera el caso. Nota algo muy importante para saber: el centro de las curvas se acota tomando como líneas de referencia a los ejes, nunca a la línea de la curva. La manera en la cual nosotros podemos realizar la medida desde una circunferencia en una dicha pieza hasta un extremo, pues sería así como tenemos en nuestro segundo gráfico, utilizando líneas de referencia desde la parte central hasta el extremo. Ahí realizaríamos una acotación o realizaríamos una medida. En cambio, y no así de una línea curva o de un extremo del círculo. Esta sería la manera incorrecta para poder realizar acotaciones. La manera incorrecta y la manera correcta. Es necesario también tomarlo muy en cuenta a la hora de realizar este tipo de cotas. Vamos a ver lo que son las superficies inclinadas. Las superficies inclinadas se pueden acotar de dos formas, dependiendo de la función que desempeñe el objeto. Uno, como si fuera un ángulo, se utiliza la línea de acotación curva y la cota se expresa en grados. En el caso de esta pequeña curva, la manera en la cual nosotros podemos realizar las cotas vendría a ser en grados. Ahora, mediante cotas de posición, se les llama cotas de posición porque ubican la posición de los extremos del detalle inclinado. En cambio, en este aspecto, pues también podemos ver en este pequeño ejemplo el pico donde termina la parte inferior para poder realizar la cota y colocar la medida correspondiente a dicha pieza o a lo que nosotros queremos plasmar. Entonces ya con esto hemos podido ver lo que son las cotas, los tipos de cotas, las acotaciones y aún las partes las cuales conforma esto. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Se cuidan mucho.